Hola, soy Juan Carlos Iragorri, director de Club de Prensa de NTN 24. Hoy les tenemos un programa muy especial. Se trata de un encuentro, un foro que tuvo lugar hace muy pocos días en el Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento más importante de asuntos del hemisferio aquí en Washington, en la capital de Estados Unidos, con el título de Si las fake news, las noticias falsas, están influyendo en las campañas electorales y en la política en América Latina. Tomaron parte en este foro Catalina Botero, la decana de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá y quien fuera relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aquí en esta ciudad. También estuvo Claudia Trevisan, la corresponsal del diario O Estado de Sao Paulo, y asimismo Daniel Sepúlveda, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que fue en su momento, y el funcionario de más alto rango encargado de la información sobre Internet cuando se supone que Rusia intentó interferir en la campaña electoral de 2016 en este país que llevó a la presidencia a Donald Trump en detrimento de Hillary Clinton. No se pierdan este especial. Estaba leyendo la definición de fake news hace un rato y básicamente podría ser la siguiente. Dice, fake news es un tipo de periodismo amarillista que consiste en difundir por los medios tradicionales o por las redes sociales una información falsa para perjudicar a una persona o a una entidad. Y estaba viendo los antecedentes de las fake news, que parecen un fenómeno reciente, pero les tengo malas noticias, son bastante viejas. Por ejemplo, Ramsés, el faraón en Egipto, se inventó en el siglo XIII a.C., que había ganado la batalla de Kadesh a los hititas y era mentira. Estamos hablando de hace 34 siglos. 34 siglos. Después Octavio en la antigua Roma describió a Marco Antonio, que era su gran rival, como un hombre mujeriego y que además era muy obediente a Cleopatra. Bueno, no era difícil ser obediente a Cleopatra, pero el señor Marco Antonio no era tan mujeriego y esto le sirvió a Octavio para luchar contra Marco Antonio. Luego viene un fake news interesantísimo. Cuando Constantino, el emperador romano en el siglo IV, supuestamente le donó al Vaticano el control de lo que es Roma y el centro de Italia en lo que se llamó la donación de Constantino. El Vaticano dijo que eso había sido verdad y era mentira, y la Iglesia reconoció esa mentira 700 años después. Y hay muchas más. La reina Isabel la Católica en España mintió varias veces y por supuesto Joseph Goebbels, que fue el maestro de la mentira en los nazis, solía decir que una mentira repetida 100 veces corría el riesgo o terminaba convirtiéndose en una verdad. Pero bien, aquí vamos a hablar de América Latina y de Estados Unidos. Y quería empezar preguntándole a Claudia Trevisan, la corresponsal de O Estado de Sao Paulo, ¿cuál es el impacto de las fake news en Brasil, sobre todo ahora cuando estamos a poco de las elecciones presidenciales que son en octubre? El próximo presidente se posesiona el 1 de diciembre. ¿Cuál es el impacto en un país que tiene más de 200 millones de habitantes? Sí, es un impacto grande. El fenómeno de la fake news es una realidad en Brasil. Y Brasil chequea todos los boxes para ser un terreno fértil para eso. El Brasil tiene una población que es una ávida usuaria de las mídias sociales. Brasil tiene la tercera mayor población de usuarios de Facebook, la tercera mayor población de usuarios de Twitter, y tiene como 120 millones de usuarios de WhatsApp, el servicio de mensaje privado. Además de eso, Brasil vive un momento de extrema polarización política que dá margen a que las personas terminen acreditando en las noticias que reforzan sus convicciones, aunque las noticias sean obviamente falsas. E um levantamento que BuzzFeed hizo em Brasil em 2016 mostrou que as 10 notícias que generaram mais engajamento, compartilhamento em Facebook eram fake. Ou seja, as 10 notícias fakes generaram mais compartilhamentos em Facebook do que as 10 notícias verdadeiras. Ou seja, é um fenômeno real e que vai muito allá da política. Em 2014, e que às vezes tem impactos dramáticos e trágicos na vida das pessoas. Em 2014, uma mulher foi assassinada por uma horda de citizens, pessoas normais,
porque su retrato hablado parecía con el de una mujer que era procurada por secuestro de niños para sesiones de magia. E isso passou a circular nas redes sociais, onde ela vivia. Ela era uma dona de casa e foi assassinada. Ou seja, e há outros casos de pessoas comuns que terminam involucradas por fake news, que terminam afetando suas vidas. Então, é um fenômeno real. Há uma preocupação muito grande sobre o impacto que isso pode ter em las eleições, e é um fenômeno que atinge os potenciais candidatos de maneira distinta. Ou seja, os principais blancos, quando se habla de la política, os principais blancos de los fake news são o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente atual, Michel Temer, e o juiz Sérgio Moro, que é o principal responsável por la operação Lava Jato, de investigação de corrupção em Brasil. E o principal beneficiário de las fake news é Jair Bolsonaro, que é o candidato de extrema-direita e que se beneficia de um fenômeno que são as fake news positivas. Ou seja, houve uma que foi divulgada em dezembro que dizia que as vendas de Pepsi-Cola haviam superado as de Coca-Cola, porque a companhia havia decidido pôr a imagem de Jair Bolsonaro em seus refrigerantes. E isso foi compartilhado por 1.800.000 pessoas em Brasil. E é, obviamente, uma notícia falsa. E há o fenômeno que creio que podemos falar depois do WhatsApp, que é algo que é uma caja de ressonância. Todos os brasileiros têm inúmeros grupos em WhatsApp. E todos têm grupos de família em WhatsApp. Eu tenho um grupo de família. E a quantidade de notícias, obviamente falsas, que eu recebo de meus primos, de minhas tias, é impressionante. Assim, só nas últimas semanas eu recebi uma e todas têm um teor conspiratório. É um teor conspiratório que coloca em dúvida a credibilidade das instituições, sejam os institutos de pesquisas, seja a mídia tradicional. Uma das mensagens que um primo me mandou era sobre link para uma pesquisa eleitoral para presidente, que seria a verdadeira pesquisa em contraponto às pesquisas de los institutos que se dedicam a isso. A outra era uma notícia falsa de que o governo ia aumentar o imposto de renda por decreto de 27,5% por 35%. Primeiro, isso é impossível porque é necessário na lei. Mas a notícia terminava com: vamos viralizar. Isso porque a prensa não está falando disso, a prensa está escondendo. Ou seja, isso cria a própria desconfiança nas instituições que é necessária para se desmentir as fake news. E creio que cria um desafio muito maior de como reaccionar a isso. Quería preguntarle a Catalina Botero ahora. Catalina, como decía Michael, es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá y además fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aquí en Washington. ¿Qué está pasando en Colombia con las fake news? En Colombia hay elecciones presidenciales en mayo, la primera vuelta electoral. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta en junio, al mes siguiente, y hay 6 candidatos compitiendo. Por supuesto, la política colombiana en los últimos años ha girado en torno al acuerdo de paz que firmó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC y ha girado en torno a la pelea entre Juan Manuel Santos, el actual presidente, y su inmediato antecesor, Álvaro Uribe. ¿Hay fake news en Colombia? ¿Están influyendo las fake news en la campaña electoral? Pues mira, primero es importante aclarar de qué hablamos cuando hablamos de fake news. Y tú mencionaste una definición, pero me gustaría aclarar eso un poco. Las fake news son las noticias, que son noticias, es decir, es una información, entre comillas, de interés público, que le interesa a la gente, falsa, a sabiendas de que es falsa y con el propósito de manipular al público. No es cualquier información falsa, no es una sátira, no es una información, por ejemplo, falsa porque es equivocada, porque el periodista cometió un error, no es una opinión, no, es una presunta información que es falsa, hecha con la intención, sabiendo que es falsa y con la intención de manipular al público.
en dos sentidos, económico o político. Económico, pues porque en las redes sociales, entre más tiempo o más clics o más likes tenga una información, más dinero recibe, tanto la red que mantiene esa información como quien la subió. Por ejemplo, si alguien dice que en esta conferencia del diálogo, a quien además olvidé agradecer, agradezco a Michael Chipster y a Michael Camilleri por la invitación, se apareció la imagen de la Virgen María o de nuestro Señor Jesucristo, es bastante probable que sea la conferencia del diálogo más vista en las redes sociales. Con seguridad. Con seguridad. Y eso puede suponer además ganancias económicas que no nos sentarían más a quienes trabajamos en temas de democracia, o sea que es una idea. Entonces, desde el punto de vista económico, las fake news suelen generar ese atractivo, ¿no? Entonces, la imagen de una mujer desnuda, entonces la gente le da clic, o la imagen de fulanito de tal haciendo el ridículo, o de una imagen, algo digamos que despierta la curiosidad de la gente. Es falso, la gente sabe que es falso, pero genera ganancias económicas. Desde el punto de vista político, ¿qué busca la fake news? Busca dos cosas. O crear un hecho alternativo, una mentira que se posiciona en lugar de la verdad, o confundir qué es lo que está pasando, qué es lo que yo creo que pasa en los Estados Unidos, o generar una incertidumbre. Entonces, la primera, por ejemplo, es Bill Clinton diciendo yo no tuve sexo con esa mujer. Eso es intentar crear una alternativa a un hecho, digamos. Eso. Pero la otra, que a mí me parece mucho más grave, porque no es la disputa entre dos hechos, la otra es intentar generar una profunda desconfianza sobre todas las instituciones y las fuentes tradicionales de información, sobre los medios serios, los medios que como usted o como tú tienen un editor, tienen que tener dos fuentes, si no lo hacen bien y se equivocan y dicen algo que no es verdad, los obligan a rectificar y está bien y el medio pide disculpas y además pueden perder el trabajo. Es generar desconfianza sobre ese proceso, digamos, de intermediación para que cualquier cosa sea posible. Entonces, si uno no le crea a los medios, si no le crean las instituciones y la justicia está toda controlada por unas mafias, pues estos señores, como el presidente de los Estados Unidos, se posicionan en un lugar privilegiado para poder crear esos hechos alternativos que son cualquier cosa, lo que ellos quieran, porque desacreditan a las fuentes ordinarias. Entonces, las fake news son eso, o buscan crear constituir como verdad una mentira, o generar tal desconcierto que tienen todo el espacio para que la gente crea lo que quiere creer, y ahí aparece la idea de la posverdad, etc. ¿Qué está pasando en Colombia o qué está pasando en América Latina? Las dos cosas. Es decir, hay fake news para crear verdad, para convertir mentiras en verdades, y hay fake news para generar incertidumbre y desconfianza. La primera, por ejemplo, en el caso de la discusión en Colombia sobre el plebiscito, en donde los colombianos tuvimos que votar sí o no a la paz. La persona que manejó las comunicaciones de la campaña por el no, que ganó, y nadie se imaginó que iba a ganar, ellos mismos no estaban preparados para ganar, ganaron por 57,000 votos o algo así, digamos, de muy pocos votos. Nadie estaba preparado, ni los del sí para perder, ni los del no para ganar. Fue totalmente una sorpresa. Se sentía tan orgulloso de haber hecho esa campaña y de haber ganado, que le dijo públicamente a una periodista que habían manipulado al público. Lo dijo tranquilamente, dijo, sí, nosotros teníamos una campaña de manipulación que nos salió divinamente bien, estoy muy orgulloso de la campaña. Y nuestra campaña de manipulación consistió tanto que el presidente Álvaro Uribe Vélez puso un trino diciendo, los compañeros de las comunicaciones nos están haciendo mucho daño, o alguna cosa así, como diciéndole, cállese. Y claro, luego además lo sacaron del equipo porque él se sentía muy orgulloso de haber manipulado a una parte de la población, que a lo mejor hubiera votado no, sí, teniendo la verdad. No quiero entrar en esa discusión. Lo claro es que la campaña estaba dirigida a manipular y a decir, por ejemplo, que si se ganaba el plebiscito, la gente iba a perder las pensiones. O los soldados iban a dejar de recibir unos beneficios y, digamos, cosas que no eran verdad. Todo el movimiento evangélico en América Latina, de las confederaciones evangélicas más radicales. No estoy diciendo que todos los evangélicos sean así, pero este movimiento, digamos, evangélico transnacional, que se ha inventado una cosa que se llama la ideología de género. Se la inventaron ellos. Y según esa gente, enseñarle sexualidad a los niños y a las niñas en el colegio,
o admitir que los niños y las niñas puedan tener una orientación sexual diversa, o que los trans son personas normales con quienes tenemos que convivir y que los que tenemos una patología somos nosotros que no somos capaces de comprender esa normalidad. Esas propuestas para ellos son ideología de género. Y ellos posicionan eso como una nueva ideología contra la familia tradicional, que va a destruir los valores de la familia tradicional, en donde los colegios van a usurparle a los padres el derecho a educar a sus hijos. Bueno, eso no está en ninguna de las cartillas, en ninguna de las propuestas, nadie le va a usurpar a los papás el derecho a educar a los hijos, simplemente los colegios tienen que hacer una formación para la tolerancia, para la diferencia. Por ejemplo, que el plebiscito en Colombia tenía esta ideología de género, y entonces nos iban a imponer a todos lo que en Colombia, gracias a Dios tenemos sentido del humor, se llamó el rayo homosexualizador. Es decir, digamos, felizmente tenemos el sentido común, que si ganaba el plebiscito, esto ya lo digo en serio como ellos lo decían, más o menos se iba a imponer a todos los colombianos la obligación de ser homosexuales. Que es una cosa, eso no existe. Estoy ridiculizando el argumento, pero el argumento era que había una ideología de género que se iba a imponer a través del acuerdo de paz. Y cuando uno le preguntaba, por ejemplo, a un señor que hoy quiere ser candidato, que es nuestro Jair Bolsonaro, que es el ex procurador general de la Nación, lefebrista, cuando uno le preguntaba, señor, ¿dónde está eso en el acuerdo? 600 páginas. ¿En qué lugar del acuerdo está? Él contestaba, está encriptado. ¿Dónde está? Pero fue tan fuerte que el movimiento evangélico, otra vez, no todos los evangélicos son así, no quiero generalizar, pero una parte muy importante del movimiento evangélico, particularmente aquella parte liderada por pastores que compran helicópteros, tienen aviones privados, esa parte del movimiento evangélico salió a la calle y ahí, según algunas personas que saben del tema, fue decisivo en el triunfo del no en el plebiscito, por cuenta de que ellos no iban a dejar que se derrumbara la familia tradicional por un acuerdo de paz que no decía nada, sino que las mujeres que habían sido objeto de violación sexual tenían derecho a una reparación con perspectiva de género. Entre eso y destruir la familia tradicional, francamente, eso es fake news. Entonces, déjame terminar. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Ya sé que es una entrevista, en esta campaña. El problema es que en Estados Unidos se demoraron, y ahora tú lo vas a decir, pues, supongo, un año en realmente entender a profundidad lo que supuso la manipulación rusa en las elecciones. Saber en tiempo real lo que está pasando hoy es muy difícil. Lo que sí uno puede ver es que si hace 6 meses o 4 meses pasaron estas cosas, no hay la menor duda de que hoy hay campañas que están siendo dirigidas, digamos, orientadas por quienes quieren crear esa incertidumbre o esas mentiras como verdades, y a través de herramientas como los bots y ese tipo de herramientas de las cuales hablaremos, pues destruir, digamos, la posibilidad de una deliberación razonable y sensata. Yo no tengo la menor duda de que eso está pasando en Colombia, en México, en Brasil y, por supuesto, en países como Venezuela, ni se diga. El embajador Daniel Sepúlveda era el encargado de la política de Internet, era el funcionario de más alto rango encargado de la política relacionada con Internet en el Departamento de Estado en la época del 8 de noviembre de 2016, cuando ganó el presidente Donald Trump. Y yo le quería preguntar, bueno, aquí qué fue lo que pasó con la influencia de Rusia en las elecciones y sobre todo qué lecciones podría sacar América Latina de eso que pasó aquí. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Entiendo perfectamente todo en español, pero prefiero hablar en inglés, entonces voy a contestar en inglés. So, like nobody saw... Nadie vio venir el voto al no en Colombia, muy pocos, y ciertamente yo esperábamos que las elecciones resultaran como lo hicieron. Desde entonces ha llamado la atención del pueblo estadounidense, la de la comunidad de inteligencia primero, luego a través de las investigaciones del Congreso y del investigador principal, que rusos en particular manipularon nuestras redes sociales, específicamente Facebook y Twitter, para profundizar las divisiones que existen en nuestra democracia multiétnica, alimentar esa división y alimentar la desinformación. Y cuando nosotros hablamos de noticias falsas, prefiero hablar de información versus información disidente. Las noticias falsas es un concepto que se arraiga en Twitter, pero que es un hashtag fácil y peligroso.
Y cuando nosotros hablamos de desinformación, en este caso de un actor estatal manipulando y enviando información falsa en una forma en la que un individuo en lo digital podría verla como una información legítima, pero que es desinformación. Ahora, esto ha impactado a los estadounidenses de alguna manera. Se siente como un ataque a la fibra de quienes somos y no puedes confiar en tu sistema democrático, en el discurso democrático, si no puedes confiar en que las elecciones estén siendo realizadas a través de un mecanismo justo. Entonces tienes un reto fundamental en aceptar la legitimidad de los resultados de las elecciones. Ahora, en este caso, nuestra comunidad de inteligencia no llegó a la conclusión de que la manipulación rusa llevó a la elección. Tampoco lo contrario, simplemente ellos no lo sabían. Y en las elecciones tan reñidas como las tuvimos en noviembre, cualquier factor puede afectar los resultados de una u otra manera. Pero creo que todos nosotros concordamos en que no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Entonces, lo que se ha hecho al día de hoy es que el Congreso ha tenido varias audiencias y ha traído a todos los ejecutivos de las más importantes compañías de redes sociales, las compañías Twitter, bueno, en parte por la ley, todos han cumplido con la ley en estas investigaciones. Y ellos saben, bueno, las noticias falsas, la desinformación, la manipulación de las emociones de la gente y las divisiones de nuestra sociedad están en problemas reales. Creo que nadie lo negaría en este momento. Nosotros tenemos ahora, debemos tener en cuenta cuáles deben ser las soluciones. La parte difícil es que cualquier solución que intentes crear o imponer en las redes sociales puede tener consecuencias negativas como positivas. Entonces, nosotros, bueno, yo hablo como si fuera del gobierno, pero la gente en el gobierno está tratando de trabajar con el sector privado y con los gigantes de las redes sociales allí en Silicon Valley para ver si hay mecanismos con los cuales la desinformación puede ser minimizada y que la réplica automática y distribución de esa información falsa pueda ser ya sea eliminada o significativamente disminuida. Y de nuevo, las compañías de las redes sociales están tomando esfuerzos. Podemos discutir mucho sobre otras soluciones potenciales, pero lo más importante para América Latina es llamar la atención de la población para que sepan que se está distribuyendo información falsa. E infortunadamente hay un grado de escepticismo en redes sociales y esto sería saludable en este punto. Quería preguntarle a Claudia Trevisan a propósito del Brasil. Hay un proyecto de ley que se está considerando en su país para castigar penalmente a los que difundan fake news, pero no puede ser quizá más peligroso aquí el remedio que la enfermedad en manos de gobiernos latinoamericanos o de muchos países. ¿No puede terminar esto castigando a gente inocente o haciendo que un gobierno use como un arma, usándola mal como arma, el mecanismo de poder sancionar a quien difunde un fake news? ¿No puede ser eso peor que lo que hay? Hay un gran riesgo, ¿no? Creo que la línea es lo que separa la libertad de expresión y el fake news diseminado de manera deliberada. Há a discussão do projeto de lei, pero há um ceticismo muito grande quanto à possibilidade de que ele pueda ser aprovado a tempo das eleições de 2018. O que está ocorrendo em Brasil hoje, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável por la supervisão das eleições, ele disse que o combate de fake news vai ser sua prioridade nessas eleições, ao lado da aplicação da lei da ficha limpa, que impede gente com condenação criminal de concorrer. E o que está acontecendo, de hecho, foi criado um grupo de trabalho com a Polícia Federal, juízes, fiscales, e para tentar chegar a uma estratégia
de combate al fake news. Y ellos van a tener un gran encuentro el principios de marzo, 1 y 2 de marzo, con los responsables por fiscalizar la propaganda electoral en todo Brasil y con representantes de Google, Facebook, Twitter y académicos para ver lo que puede ser hecho. Lo que fue preocupante en Brasil fue que uno de los integrantes de la Policía Federal, que faz parte de ese grupo, dijo que en la ausencia de nuevos instrumentos legales para punir la diseminación de fake news, ellos tendrían que usar leyes antiguas, entre las cuales él mencionó la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley de la dictadura militar y que tiene tipos penales muy vagos. Pero creo que es preocupante, creo que hay que estar alerta, pero es importante resaltar que la policía no puede hacer nada sin la autorización judicial, que hay un debido proceso legal en que la policía no va a tener el derecho de cerrar una cuenta en Twitter. Eso tiene que pasar por un proceso legal. Y se espera que se haga una garantía de defensa de derechos. Pero creo que hay cosas que las empresas de comunicación pueden hacer y que no están en violación de la libertad de expresión. Creo que nadie va a argumentar que los bots tienen derecho a libertad de expresión. O sea, son robôs que no tienen. Y Twitter ayer hizo una cosa interesante. Twitter ayer hizo un purge de várias cuentas que eram mantenidas por bots. E isso levou a um fenômeno muito interessante, que foi uma queda de los seguidores em algunos de los comentaristas de extrema derecha en la internet, que se rebelaron porque perdieron miles de seguidores de la noche al día. Y entonces creo que eso no se puede argumentar que sea una violación de la libertad de expresión. La cuestión económica, o sea, de reducir el incentivo económico para que los cliques generen y los algoritmos que trabajan de manera automática lleven noticias falsas para entre las más populares, ¿no? Ayer también, o anteayer, vimos acá, en el caso del shooting de Florida, que hubo una campaña de difamación online contra 2 de los estudiantes, que son los más vocales que están defendiendo el control de armas, y que se decía que eran actores. E isso, los algoritmos de las redes sociales llevaron a que esa desinformación fuera una de las más comentadas en YouTube. O sea, creo que hay que tener una intervención humana junto con los algoritmos. Creo que las compañías de Internet tienen que tener más gente de verdad que pueda chequear los fatos que están generando clics y determinar si aquello es una información legítima o no. Catalina, ¿se puede, y se lo pregunto porque usted es abogada especialista en derecho constitucional, se puede legalmente, sin caer en excesos y sin incurrir en la censura, combatir las fake news? ¿O aquí la solución es como la que propuso la presidenta de la Cámara de Diputados en Italia, Laura Boldrini, que hizo un acuerdo con una serie de colegios públicos para explicar a los estudiantes de bachillerato cómo identificar las noticias falsas? Pues mire, hay la propuesta de que el Estado identifique y prohíba la circulación de noticias falsas, yo creo que es peor que la enfermedad. Porque no hay ningún Estado, no hay ningún presidente, no hay ninguna persona que yo creo que tenga la generosidad de espíritu, que cuando tenga el poder de evitar que haya algo que le va a hacer mucho daño, no lo señale como si fuera falso. Y prefiero no correr el riesgo. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Y qué puede hacer cada uno de los actores? Primero, porque la discusión a partir de la mentira pues, no permite una deliberación adecuada. La gente está tomando decisiones políticas sobre la base de mentiras. Entonces hay que hacer algo. ¿Qué puede hacer el Estado? En materia electoral, por ejemplo. Esto es una discusión enorme en los Estados Unidos, no se ha dado en América Latina, pero yo creo que el Estado sí puede exigirle transparencia a las redes sociales, que nos diga quién está comprando publicidad, que nos diga hacia quién está dirigida esa publicidad, porque uno puede comprar publicidad, $3 de publicidad, y decir cuál es la audiencia a la cual uno quiere que esa publicidad esté dirigida. Bueno,
tenemos derecho a saber eso en materia de precampañas y campañas electorales. El Estado yo creo que sí puede exigir más transparencia de quién compra, qué tipo de publicidad política, hacia quién va dirigida, etc. ¿Qué pueden hacer las compañías? A mí me parece muy delicado que las compañías sean las encargadas de decidir qué circula y qué no circula. Pero sí puede adoptar medidas, por ejemplo, para que los bots porque uno de los grandes problemas de la fake news no es la mentira y el rumor han existido siempre. El problema es que hoy se masifican. Y a partir de los algoritmos y de la manera como operan las redes sociales, pues se masifican, radicalizan nichos, generan esas burbujas, división, posverdad, descrédito de las instituciones, etc. Lo que sí pueden hacer es evitar que ese tipo de herramientas difuminen de manera arbitraria, masiva, información, y luego asociarse, que a mí me parece fundamental, con terceros no interesados en una cosa como multisectorial, multi-stakeholder, con estas organizaciones no gubernamentales o tanques de pensamiento que hacen fact-checking, o sea, que verifican si los datos son verdad, para poner unas banderas, unos flags, en la información que simplemente, no es decir que es mentira, es decir, mire, esta información no está confirmada. Yo permito que circule, porque a mí no me gustaría que en general las plataformas decidan lo que yo puedo ver o lo que no puedo ver, pero sí que me pongan una banderita diciendo, oiga, mire, esta información que usted tiene ahí sobre que este candidato a la presidencia ha propuesto que asesinen a todas las personas que piensan distinto, pues no está verificada. Hay muchas dudas sobre que esa información sea cierta y que le pongan una información distinta. Y luego, ¿qué pueden hacer los medios tradicionales? Y a mí me parece que ahí hay un desafío enorme. Y yo creo que tienen la obligación de hacer dos cosas. La obligación moral, no la obligación legal, felizmente, de hacer dos cosas. Uno, no dejarse llevar por las redes sociales. Es decir, los ejemplos de medios que han puesto, felizmente no son muchos, pero son graves, de medios serísimos, que en sus plataformas reproducen noticias falsas, pues muestra que a veces los medios se dejan llevar por la rapidez que están exigiendo hoy las audiencias, y eso es un error. Y lo segundo que yo creo que deben hacer es fact-checking y buen periodismo. Creo que es lo único que les va a permitir competir con las fake news. Y eso supone dinero. Y eso supone educar a las audiencias que no quieren pagar por ese dinero. O sea, las audiencias nos acostumbramos a entrar por internet a los medios de comunicación y no pagar nada. Y resulta que es que pagarle a los periodistas cuesta. Y pagarle a los periodistas para que hagan bien su trabajo, pues cuesta mucho. Y las audiencias tenemos que saber que eso es así. Tenemos que estar dispuestas a pues pagar por eso. Pero los medios nos tienen que responder con información de calidad. Los medios nos tienen que contar, que hacer esa intermediación de una forma confiable. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. Y finalmente los usuarios finales de Internet, básicamente, vayan a la fuente, no retuiteen, no den like, vayan a la fuente. Si la fuente no es confiable, miren si hay otra segunda fuente, o sea, búsquenlo. Y una cosa muy importante, no se dejen llevar por sus prejuicios, que es algo clave. Es decir, en un estudio de Stanford, el 82% de la muestra de las personas que les mostraron noticias falsas y noticias verdaderas, el 82% no supo distinguir entre lo que era falso y lo que era verdadero. Y no supo distinguir porque tenían el formato y el tono de las noticias reales. O sea, tenían el formato de NPR o el formato del New York. Entonces, ¿cómo distinguían? Si la foto era más clara, si la imagen era más bonita, o si se identificaba con sus propias creencias y convicciones. Y uno tiene que ser capaz de darse cuenta de cuándo está queriendo que una noticia sea verdad y cuándo la noticia es verdad. Y ser capaz de leer gente que piensa distinto para poner a prueba, digamos, someter a la prueba ácida sus propias convicciones o cómo sabemos si tenemos razón o no. Entonces ahí todo el mundo tiene un pedacito que hacer para defender las democracias, porque yo lo que creo que está en juego acá es el sistema democrático. Bueno, enseguida hablamos de los medios de comunicación supuestamente serios. Embajador, ¿sería peor el remedio que la enfermedad si legalmente se tratara de combatir las fake news? Depende en el remedio. Cuando hablas de penalizar financieramente a la gente que distribuye desinformación o noticias falsas, hay que pensar en, bueno, vas a penalizarlos, vas a ponerlos en prisión, 9 de cada 10 personas no lo saben, ¿no? El reto aquí es que
nuestra mayor fortaleza como democracias abiertas también es nuestra mayor debilidad. Las divisiones dentro de nuestras sociedades en Brasil o en Colombia o en los Estados Unidos, somos sociedades multiétnicas y diversas y hay divisiones que personas que no les importa la democracia van a intentar manipular para herirnos. Debemos luchar contra eso. La solución que propuse hoy, Twitter, por ejemplo, con la remoción de la información falsa, deben hacerlo cada 2 semanas, porque en el momento en que retiras información falsa, estos sujetos crean otra. El Estado ruso ha empleado a gente, mucha gente para hacer esto, trabajando a turnos de 24 horas al día, ¿no? Entonces, no va a haber una solución mágica. Lo bueno que sale de esto, pienso yo, es que el reto está limitado a unas plataformas pocas y amplias. YouTube, Twitter, son las más grandes, ¿no? Ahora que tienes un problema y que la gente trabaja en esos lugares, y conozco muchas personas, genuinamente están preocupadas, molestas por el uso de sus plataformas para propósitos democráticos. Antes de las elecciones, Zuckerberg dijo que pensó que era una locura que alguien pensara que las noticias falsas podrían manipular las elecciones, y él luego se disculpó, realizó una evaluación y también interactuó con los políticos, y esto ha sido reconocido en Silicon Valley como un problema real y que deben estar dispuestos en el corto plazo a arreglar para sostener la viabilidad a largo plazo de las compañías dentro de las sociedades. Y creo que están haciendo todas las cosas de las que hemos estado hablando. Están contratando más gente para revisar cosas. El mayor reto vendrá cuando ellos acepten una responsabilidad de actuar como curadores, digámoslo así, como funciona el trabajo editorial en el periodismo, o lo rechazarán. El riesgo en aceptar eso es un potencial sesgo, ¿no? Quiero decir, el Wall Street Journal no es un periódico que no tenga sesgos, pero son sitios editoriales, no necesariamente que no tengan sesgos. Los Facebook, bueno, los portales tipo Facebook, Google, Apple, Amazon del mundo, tampoco podemos decir que no sean sesgados. En medios tradicionales, la forma en la que nosotros combatimos contra esto, por lo menos en los Estados Unidos, es que, bueno, una cadena no puede ser propietaria de las demás cadenas. Una cadena de cable no puede tener la propiedad de las demás. Y la red de estas compañías son grandes, la distribución es grande. Y eso viene con una gran cantidad de responsabilidad. Y yo dudo en decir que el gobierno no debe hacer nada. Yo no creo en eso. Tenemos una obligación como servidores públicos de proteger al público de la manipulación, de las prácticas de manipulación, pero al mismo tiempo, en los Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, nosotros creemos en la libre expresión, creemos en la libertad, en la libre asociación, en el debate libre. No le huimos a esto. Entonces, mucho de esto debe ser literatura digital, educar a la gente en cómo consumir información, y mucho de eso caerá sobre los hombros de estas compañías amplias para que lleguen con soluciones tanto técnicas y inversión verdadera en la gente para hacer que los espacios que están creando en Internet sean espacios seguros para el intercambio de ideas. ¿Usted cree que a través de las noticias falsas, de las fake news, Rusia va a intentar influir en los resultados de las elecciones, por ejemplo, en Colombia en mayo, en México el 1 de junio, en Brasil en octubre? El secretario Tillerson, no sé si el secretario Tillerson o alguien de su administración, dijo que
la elección en México en particular era de interés de los rusos porque ellos querían tener una fuerza antiestadounidense en el sur. Creo que el sentimiento estadounidense no es tan fuerte en México como lo fue antes, sin importar lo que hagan los rusos. Tenemos nuestros propios problemas en nuestras relaciones bilaterales, pero lo que me preocupa a mí, bueno, los mexicanos, los brasileños, los colombianos son libres de opinar lo que quieran de Estados Unidos, pero estoy en contra de la manipulación de sus opiniones por parte de una entidad extranjera. Y sí, está claro que van a intentar intervenir en las elecciones para maximizar sus intereses a nivel internacional. Hablábamos de los medios tradicionales y Catalina Botero hacía algunas menciones de los grandes medios de comunicación, pero aquí voy a defender yo un poco a los grandes periódicos. ¿No será que la información seria sigue apareciendo, por ejemplo, en los grandes periódicos, en el New York Times, en el Washington Post, en el País de Madrid, o en las revistas más serias, en la revista The Economist, qué sé yo, en Colombia en la revista Semana, donde además trabajo yo? ¿No será que ahí está la información seria, pero que el problema es que están desprestigiados? Porque finalmente ahí los periodistas sí tienen que ser responsables, porque si no, simplemente los despiden, como mencionábamos al principio. ¿No será que la prensa seria sí está haciendo su trabajo, pero que lo que pasa es que está desprestigiada? Não, creio que está desprestigiada e creio que todo esse discurso de fake news, eu concordo que o uso da expressão fake news pode ser dúbio e pode ser usado contra a prensa, e isso é claro em Estados Unidos, não, com Trump, que usa frequentemente o fake news para desacreditar notícias que são legítimas e verdadeiras. E em Brasil, Bolsonaro, que é pior que Trump, é mais o nosso Duterte de Filipinas, ele frequentemente usa o termo fake news para desacreditar qualquer nota que seja crítica, qualquer investigação que questione sua trajetória, sua posição. E creio que este fenômeno todo tem o subtexto dele, é como Catalina deu, semear a desconfiança em instituições tradicionais, em la mídia tradicional, o que torna o trabalho da mídia para desmentir as fake news mais difícil, porque e acá em Estados Unidos as pesquisas são impressionantes, ou seja, quase metade da população não crê na prensa. Entre os republicanos é assim, percentual altíssimo que crê que a prensa nem sempre diz a verdade. E que é algo deliberado, não é erro, não é, ou seja, que a prensa tem uma agenda e que manipula informação. E creio que outra coisa que torna muito difícil é a proliferação de sites que se dedicam a disseminar informações falsas. Ou seja, que são sites que se apresentam, em Brasil há um que se chama News Atro, que é um site que, se entras, é totalmente dedicado a manipular informação, apresentar informações pela metade, interpretar de maneira distinta, ou apresentar coisas que são claramente falsas. E eles terminam se propagando de uma maneira incontrolável. Aí volvemos de novo, como combater sin afectar la libertad de expresión. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Catalina Botero, Claudia Trevisan y Daniel Sepúlveda. Gracias a Michael Camilleri y al Diálogo Interamericano, y gracias a todos ustedes por haber venido.